En Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El gobierno de Daniel Noboa insiste en redefinir el rumbo institucional del país. Tras el rechazo parcial de su primer paquete de propuestas, envió 7 nuevas preguntas a la Corte Constitucional para el referéndum previsto para el 30 de noviembre. Algunas ya pasaron por el filtro de la Corte y fueron reformuladas, como el registro de abusadores sexuales o la eliminación del Consejo de Participación. Otras apuntan directamente al corazón del sistema de control constitucional, proponiendo cambiar las reglas internas de la Corte o limitar el uso de la imagen de sentenciados por corrupción. Todo esto en un escenario de tensión abierta entre el Ejecutivo y la Corte. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Está con nosotros el abogado constitucionalista Rafael Ollarte. Doctor, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, un placer estar con usted, con todos los amigos de FM Mundo. Doctor, desde su perspectiva constitucional, ¿qué le dice este nuevo paquete de preguntas? ¿Un intento legítimo de corregir los errores anteriores o una estrategia política que tensiona aún más la relación entre la Corte y el Ejecutivo? Ojalá sea lo primero y no lo segundo, porque si es lo segundo, es un jugueteo que no se merece nadie. Es decir, si esta cosa es el presidente de la República desea confrontar con la Corte y la Corte se ha convertido en el opositor del presidente Noboa, estamos absolutamente mal respecto de los roles que tenemos que jugar en el sistema institucional ecuatoriano. Analicemos las preguntas ahora. Una de ellas plantea que justamente la Corte solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes, decretos o consultas del Ejecutivo si al menos 6 de sus 9 jueces están de acuerdo. Ahora, la pregunta ¿es viable constitucionalmente reformar este mecanismo de decisión mediante una consulta popular? A ver, más allá de la conveniencia o inconveniencia, usted en una enmienda, porque estos son 4 preguntas de enmienda, por si acaso, usted tiene unas restricciones o unos impedimentos. ¿Qué no puede hacer? Reducir derechos fundamentales, no sería el caso. No sería modificar el sistema de reforma constitucional, y de ahí vendrían las otras 2, que incluso la Corte a veces las confunde en su denominación. Es harto llamativo que una Corte confunda el tema de modificar elementos constitutivos del Estado y la estructura fundamental de la Constitución, porque a veces uno lee dictámenes de la Corte que le dicen, está alterando la estructura del Estado. El Estado no tiene ninguna estructura. Lo que hay es una estructura en la Constitución y lo que el Estado tiene son elementos constitutivos. Entonces ahí es donde la Corte a veces que te empieza a jugar un poquito de que con el que de que estás afectando elementos constitutivos del Estado o la estructura de la Constitución te impide la reforma constitucional. Aquí se trata de un tema. Yo creo que el presidente de la República está equivocando en un tema. El problema que él tiene no es la votación con la cual tú puedes declarar la inconstitucionalidad de una ley. Le comento que en otros países, efectivamente, una declaración de inconstitucionalidad en general no se hace con mayoría absoluta, es decir, 5 de 9 votos, sino que se exigen, por ejemplo, 2/3, que es lo que se estaría exigiendo acá, 6 de 9. De hecho, en Ecuador, para emitir los famosos dictámenes de interpretación constitucional, en las famosas acciones de interpretación, usted le pregunta a la Corte qué quiere decir tal artículo de la Constitución, no son con 5 votos, son con 6. Pero creo que el presidente de la República se está equivocando. Su problema hoy día, por ejemplo, ¿cuál ha sido? Se ha declarado la inconstitucionalidad de las leyes estas de inteligencia, de solidaridad o de integridad. No, están suspendidas. ¿Y para eso cuánto necesitas? 2 votos. 2 de 3 en la sala de admisión, presidente. O sea, si usted quiere solucionarme un tema coyuntural que usted tiene hoy día con la Corte, no es a base de ninguna declaración de inconstitucionalidad. Es más, usted quiere subirle a 6 votos la declaración de constitucionalidad de un estado de excepción. Cuente con cuántos votos, pues la Corte le ha dicho que no estamos en guerra interna. No ha sido con 5 votos, ha sido con 6 o 7 votos. Entonces, ¿qué quiere hacer con esto de los 6 votos? No le entiendo, francamente. Entonces, ¿por qué se enfrasca en esto? Porque parecería que no están claros en conocer qué es lo que están pidiendo. Sí, de hecho, por ejemplo, también se refiere a las consultas populares, que la Corte le puede impedir con 6 votos. Vea, pero presidente, pero si la última es 9-0, pues.
¿Son malos sus asesores jurídicos o qué? Yo no voy a calificar a nadie, a mí no me gusta esto de calificar la experiencia de una persona o de cómo se comporta en una audiencia una persona, más cuando veo que los críticos, y lo voy a decir, porque yo soy un abogado litigante, a mí me llama la atención que gente que le critica a Stalin Andino, yo en las audiencias no les entiendo. Le dificulta mucho el papel a un juez no entenderle a un abogado expresarse en una audiencia. Y entre eso están los críticos de este caballero, que además hay que tomar en cuenta una cosa. No, por obligación toca ver estas cosas, no es una cosa que uno disfrute, pero toca ver. Las exposiciones de los demandantes en los temas de ley de solidaridad, de integridad, de inteligencia, fueron harto malitas como para que te hagas el qué de criticarle al otro. O sea, primero revisa tu exposición, habla primero en castellano y luego critícale al otro. Segundo, que la Corte se le haya cargado la mano al uno, porque me hubiese encantado que la Corte también se deje de jugar a esto. Uno litiga con la contraparte, pues no con el juez. Entonces, cuando una miembro de la Corte Constitucional pierde los estribos con un amicus curiante y empieza a interrumpirle la respuesta, entonces resulta que este legislador no está presentando un amicus curia, está peleando con la miembro de la Corte. Yo no hubiese hecho lo que hizo Torres, pero tampoco hubiese hecho lo que hizo la señorita esta. Entonces uno dice, a ver, aquí estamos perdiendo los papeles todos entonces. O sea, no es posible. Yo entiendo que las cuestiones políticas nos apasionamos mucho, pero un miembro de la Corte no puede ser tan apasionado más allá de aplicar la Constitución. Y eso de parecer enemigos de un régimen a mí no me parece. Me parece que las cosas que hace Danilo Noboa, muchas cosas son torpes. Y persona que no... ¿Torpes o hay algunos estúpidas algunas? Sí, porque algunos nos llaman, detrás de eso hay una... detrás de eso que parece una torpeza o una ignorancia o un mal asesoramiento, estaría una estrategia. Bueno, esto sí es lo que los que empiezan a hablar de que estos son cuestiones de alto ajedrez político. Yo le he escuchado a un penalista medio pelotudo hablar del alto ajedrez político. O sea, te equivocas gravemente y eso es alto ajedrez político. Aquí arreglamos cualquier cosa, como cuando era el juicio político a Lasso y te presentan una acusación mal hecha y todos le criticamos y algunos decíamos, no será para arreglaron y cómo quedó la cosa. Pero también el presidente Noboa, lo mismo que el señor Lasso, a veces como que se desprenden sus propios actos. Porque, por ejemplo, tuvimos un proceso de designación de la Corte Constitucional, ¿cierto? De renovación. La señora Claudia Salgado, ¿dónde salió? De la lista presidencial. El señor José Luis Terán, ¿dónde salió? De una propuesta de ADN a través del ex correísta, ahora novoísta, señor Jarrín. Y el señor Benavides no sé cómo salió, pero salió de la función de transparencia. No sé si tendría algo que ver el gobierno en eso. Pero esto no son solamente los otros dos que se están votando, no son estos dos. Ahora, si tú no tienes el cuidado, porque un miembro de la Corte no es empleado del que le nombra, pero uno lo mínimo que le pide, pues, a la persona que está haciendo el nombramiento, lo mismo que decíamos al señor Lasso, pero sí sabes a quién estás poniendo en tus listas para luego ponerte a llorar y a criticar lo que te ha hecho, porque hasta ahora le vemos al señor Lasso chilloneando sobre el tema de la verosimilitud mínima y de que le autorizaron su juicio político, pero con los votos de lo que usted ha puesto, señor. Entonces, que usted no sabe a quién está... A ver, si usted me pregunta a mí, yo soy de derecha, ¿yo acaso voy a poner en la Corte Constitucional en mis listas a un medio comunistoide izquierdosón? Jamás, pues como tampoco voy a esperar que mi nombre salga de un tipo de izquierda, salvo que el hombre tenga un problema cerebral, pues, o sea, un tipo absolutamente descuidado. Pero aquí ya hemos tenido dos descuidados, pues, uno y luego el otro. Si el presidente de la República ahora están lanzándonos una propuesta ahí de cambiar el sistema de quién designa, que al final es la misma cosa, es una consulta a lo Lasso, término medio, livianita, así, indecisa, como era el expresidente Lasso. Entonces, la facultad nominadora pasa a la Asamblea Nacional, pero es la misma cosa que es el Consejo de Participación Ciudadana, Comisión Ciudadana de Selección. Ya el problema no van a ser los 7 miembros del Consejo de Participación, sino 151 que están en la Asamblea. Pero según lo que hablábamos antes con los expertos, decían que el tema del Consejo de Participación, eliminarlo no se lo podía hacer, como estaba planteado. Reforma parcial. Pero el hecho de quitarle las funciones... eso se puede hacer por enmienda. Por Ya. eso es la consulta a lo Lasso. Está cogiendo prácticamente...
no está tan mal como lo hizo, porque la de Lazo era francamente inleíble esa cuestión. Esto medio como que le han traducido al castellano, pero al final es lo mismo. ¿Sí? Ya no son los concursos en el Consejo, son los concursos en la Asamblea. En ambos casos, a través de comisiones ciudadanas de selección. En ambos casos es eso. Ahora no salimos del problema, porque, ojo, en esto también nos ha metido la Constitucional, de que los nombramientos tienen que hacerse por concurso. Pero, perdón, cuando usted nombra por concurso, lo que está nombrando es a gente que no tiene chamba, pues. A los concursos se presenta el que no le va bien. ¿Cuál sería el nombramiento más óptimo para elegir a los individuos más probos? A ver, no, es que la probidad no se mide en un concurso. ¿Más capaces? Y difícil en un concurso. Bueno, ¿cuál sería el mecanismo entonces? Oye, perdóname, pero hay gente que pública y notoriamente tiene éxito en la vida y que le va bien en su profesión y que hace bien las cosas. ¿Esa persona se va a presentar a un concurso? La regla general, no digo que es 100%, porque ha habido casos de excepción, pero las excepciones son eso. Pero la regla general es que tú no te vas a meter en una cosa de estas, pues. ¿Y cuál sería el mecanismo entonces? Nombramientos directos. No sé por qué nos damos tanta vuelta en el Ecuador, si al final usted veía, recuerda cómo se designó la Corte Cervecera. Pero nombramientos directos. Ahí vamos más al tema político. ¿En serio? No me diga que los nombramientos son políticos. Solo en el Ecuador creemos que los nombramientos de órganos políticos no son políticos. Es que eso es acá, pues. Es verdad. Entonces, a la gente le encanta mentirse con esto. Entonces, si la gente quiere seguirse mintiendo, sígase mintiendo. Bueno, pero yo entiendo que el hecho de hacerlos pasar por un concurso es justamente eso. Señor Mario Godoy va a ganar el famoso concurso, pues. Por eso, pues. Y es un concurso. Y es un concurso. Y al lado le tiene a un Juan Carlos Benalcázar, un pobre gallo que ha sido profesor. Es decir, hagamos mejor las cosas directamente y dejémonos de tanta... de la UNAM, que escribe libros, que ejerce la profesión. Doctor, entonces... Ese al lado del señor Mario Godoy es nadie. La idea es sincerarnos y dejemos de tanto parafernalia y directamente que sea político. Si el presidente Noboa le quiere nombrar a su amigo Mario Godoy, ¿para qué le llama al presidente Swing para que le ponga en la terna cuando él había dicho que nunca le iba a poner la terna? Ya dejémonos de tonterías, pues. Pero los ecuatorianos nos gusta engañarnos. Entonces uno dice al final, lo que usted está haciendo son nombramientos directos con un procedimiento caro, largo, malo, en el que además tiene un montón de órganos. Y que se gasta más plata que no tenemos. Exacto, con un montón de órganos con tipos prorrogados. Entonces, ¿sabe por qué no nos gustan los nombramientos directos? Y nos hablan de la meritocracia, de la transparencia. Súper transparente es presentar la impugnación a este señor. Y que la Comisión Ciudadana de Selección diga, o la Comisión Técnica te diga, no pasa ninguna. Pero de ninguno de nadie, para que todo el mundo quede contento. No le pasó a ninguno. Y seguir ahí en lo mismo. Pero perdóneme. A ver, sigamos avanzando. Solo le digo una cosa. A ver. ¿Cuándo aprobamos nosotros el tema de que debíamos tener jueces constitucionales? ¿Se acuerda que chillábamos? Tiene que haber jueces. En abril del año 2024, hasta donde yo sé, hoy día es 10 de septiembre del 2025. O sea, año y medio después, presidente Noboa, su tonta pregunta de los jueces constitucionales no sirve y me quiere llamar a otra consulta popular. Y además, ¿a qué tenía que implantar el sistema de jueces constitucionales? Su amigo Godoy y compañía, señor. Entonces, al menos, si quiere ponerlo usted, señor Godoy, póngalo usted con su firma. Pero le voy a decir lo mismo que le dije a uno cuando yo renuncié a la famosa comisión para nombrar la corte, a la renovación de la Corte. ¿Quiere hacer esos nombramientos, señor? Hágalos usted, señor, no conmigo. Directamente. Sí, dejémonos de tonterías. Vamos avanzando, doctor, porque nos quedamos en un solo tema. A ver, también se plantea este tema de la creación de un registro de personas con sentencias ejecutoriadas por violación contra niños, niñas y adolescentes. Esto ya pasó por en las manos de la Corte Constitucional, ¿no? Ahora, ¿qué problemas podría plantearse ahora para que la Corte diga no? A ver, no va? Los mismos que pasó con la ley Revas. Lo mismo que pasó ya con el dictamen anterior, en que mezclaban esto con la castración y el registro, en que te dicen que es... Bueno, ya no está hablando de castración esta vez. No, solamente registro. Pero ya pasó también con la ley Revas, la ley de registro de estos animales. Pues, ¿ya? Entonces, la Corte te sale con una de esas, es que eso es estigmatizar, es que eso es afectar por el pasado judicial. Verá, bonito, si usted no puede distinguir las cosas, dejemos nomás ahí. Porque primero el Ecuador es uno de los pocos países, además, ¿quién fue el colombiano que puso eso de pasado judicial? Porque aquí no se llamaba pasado judicial. Pero bueno, ¿ya? Pasado judicial se llamaba en Colombia.
¿ya? En la Nueva Granada. En otros países se llama aquí llamamos récord policial, en Chile certificados de antecedentes personales, allá le llamaban pasado judicial. ¿Sabe que usted que en el Ecuador nosotros mentimos con el récord policial? Porque cuando usted cumple la condena te sacan del récord policial. Como que nunca has cumplido condena, porque no te pueden condenar por tu pasado judicial. Entonces, claro, pasamos del blanco al negro, porque antiguamente en el récord policial te ponían hasta los procesos en curso. Yo decía, pero no está condenado. Pero una vez condenado, sí hay el derecho de saber que esa persona tuvo unos problemas judiciales. No. A ver, aquí hay consecuencias. Y todos sufrimos las consecuencias de nuestros actos. A ver, pero el papel de la Corte tiene ese alcance. Voy a que no se supone que la Corte Constitucional debe velar porque se cumpla con lo que establece nuestra Constitución. Y si la Constitución establece, por más que nos parezca espantoso, que una persona tiene derechos y que le comento no se que le puede... la Constitución, el pasado judicial sí funciona. Por ejemplo, para las inhabilidades para ejercer cargo público. Entonces, cuando usted cumplió condena y la cumplió... Es decir, sí es posible. Si usted fue condenado, y no estás contra ningún derecho. Si usted fue condenado por delitos sancionados por reclusión, artículo 101, número 2 de la Constitución ecuatoriana, usted está 113, número 2 de la Constitución ecuatoriana, usted está inhabilitado para presentar candidatura a cualquier dignidad de elección popular. Entonces, ¿qué es esto? Más, si usted fue condenado y cumplió la condena por delitos contra la administración pública, artículo 233, inciso tercero de la Constitución ecuatoriana, usted no puede volver a ejercer cargo público. Claro, eso está en la Constitución. ¿Alguien se atrevería a decir la estupidez de que eso es condenarle a la persona por su pasado judicial? Pero es que esto solo lo puede decir un impresentable que cree que alguien que sufrió condena por un delito de violación puede tener contacto con niños. Pero le comento que en ¿pero países... ¿por qué se da este tire jale entonces si está dentro de la... Aquí están probando que la Corte poderes. Que analice las cosas con preferencias personales, que ya llega al grado de encubrimiento de violadores. Rápidamente, me faltan temas, ya quieren que cierre la entrevista. Una de las preguntas también es que se debe prohibir el uso del nombre, imagen, voz o apoyo a cualquier medio de personas que han sido sentenciadas. Como el Ecuador es un país por delitos contra la administración pública. De borregos verde flex versus borregos morados. O sea, va con dedicatoria esta. Sí, no, porque esta cosa es, según usted opine, a mí el señor... No le digo que me da lo mismo. Me causa a veces repulsa esta gente de la Revolución Ciudadana, incluyendo al señor Correa. A ver, dígame, pero si es viable o no es viable. Pero es una reforma con nombre y apellido. Mira, ya estamos... Ya no nos hemos cansado en Ecuador con estas que se llamamos normas con dedicatoria que violan el principio de universalidad de la norma. Es decir, callarle al otro. Vea, señor Novoa, hoy día le calla usted, mañana lo callan usted. Pues yo no sé por qué en el Ecuador los políticos creen que las reglas son para el resto nomás. Verá que el mismo señor Correa y a los mismos amigos cristianos se les decía, no haga eso, que verá que eso se llama boomerang, señor. Se la lanzaste al otro y te cortó los dedos a ti, porque ni siquiera sabes coger el boomerang. Entonces, cuidado, señor Novoa, a estar haciendo cositas que luego el día de mañana se les van a cargar a usted mismo y a sus amigos. Pero aquí no importa, pues es cosa de ayer era yo borrego verde flex como Harring y ahora soy borrego morado, pues. Entonces, estamos jugueteando con las cosas. A ver, nunca se le va a decir lo mismo que se le decía al señor Lazo. Nunca hay buen viento para el que no tiene norte. Claro, si usted tiene un destino y se quiere ir para allá, entonces el viento se va poniendo las velas. Pero si usted lo lanza a la mar y usted no va a ninguna parte, el buen viento no le sirve, señor Novoa. Entonces, no es de convocar a consultas populares porque hay que tener una consulta popular. Cuidado, le vaya a pasar la de Lazo. Cuidado. Se revierte todo. Todavía andan diciendo, yo veo unas encuestas que dicen que él sí va a ganar con el 60 o 70%. Pero si el día de la consulta popular de Lazo, los exit poll le daban ganador con más del 60% y fue un fracaso absoluto. Usted mismo, señor. ¿Cuál fue la pregunta que tuvo mayor éxito? La de la extradición. ¿Cuánto tuvo? 62%. Y todavía no tenemos una nueva ley de extradición, señor, por si acaso le aviso. Con eso me quedo, abogado. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nos acompañó Rafael Ollarte, abogado constitucionalista. Notimundo a la carta.